Silvana, quería comentar preguntándote sobre el génesis, sobre los inicios. Cofundaron con tu colega y con tu socia Camila Jiménez Villa. Sí. Eh, la empresa no tiene realmente mucho tiempo, 2019, si mal no estoy. ¿Qué las inspiró a fundar The Immigrant en medio de tanta competencia que hay, tantas productoras y tanto contenido en medio del auge del drama que estamos viviendo actualmente? Mira, Camila y yo nos conocimos hace muchos años en la escuela de cine a la que fuimos las dos en Inglaterra, a la NFTS. Entonces, nada, desde ahí trabajamos juntas en los rodajes y cosas así. Entonces, luego ella se fue a, como ella dice, al lado oscuro, se fue a estudiar un máster en finanzas en Estados Unidos y bueno, terminó por esas cosas del destino trabajando en Univision. Y en un punto me llamó porque necesitaba una persona de mi perfil y ella estaban abriendo dentro de Univision como una casa productora interna, digamos, que se llamaba Story House y querían hacer el proyecto del Chapo Guzmán. Entonces yo vine y trabajamos en ese proyecto juntas. Ella estaba de productora dentro de Univision y yo estaba como showrunner y co-creadora. Entonces, esa experiencia tuvo 3 temporadas, nos fue muy bien, fue la primera coproducción que se hizo entre Univision y Netflix. Entonces, eso creo que fue lo que nos sembró el bichito de empezar a labrar un camino propio también. Y como pues, aparte de ser muy buenas amigas, ya teníamos experiencia de trabajo juntas, sí, decidimos lanzarnos a la piscina a ver qué pasaba. Y hablando de los mercados en donde ustedes operan, están en México, están en Estados Unidos, están en España y aquí en Colombia. Dejemos de lado Estados Unidos por un momento porque ese es un monstruo completamente diferente. Pero México, España y Colombia son iguales, pero son diferentes. Somos latinos, pero cada uno tiene sus particularidades. Háblame un poco sobre el trabajo que están haciendo en términos de producción local, pero que al mismo tiempo tenga ese enfoque global para atrapar a las audiencias donde quiera que se encuentren. Particularmente hablando ahora de los servicios de streaming, que lo que han hecho es globalizar los contenidos. Si nosotros vemos, por ejemplo, yo prendo Netflix y veo novelas turcas, novelas coreanas, griegas, en fin. Háblame un poco sobre eso, de cuál es el poder de exportación desde los latinos hacia el mundo. Mira, creo que justamente mm, una buena historia o ¿sabes? O sea, es un misterio siempre qué cosa termina siendo un hit. A veces hay proyectos muy buenos que no tienen tan buena vida, a veces hay proyectos que, ¿sabes? No sabes por qué, pero están en el momento correcto, en el lugar correcto y se vuelven una cosa fenomenal, global. Creo que es una combinación de que sea particular para el lugar de donde se realiza, pero que la historia, el fondo de esa historia sea universal, que le pueda hablar justamente, ¿no? Una novela turca te puede hablar a ti, que de repente nunca has tenido ninguna cercanía con Turquía ni su cultura, pero la historia es la que te atrapa, ¿no? Entonces nosotros un poco es esa la búsqueda, ¿no? Es como qué historia se está contando, que ahí tenemos una ventaja porque el equipo es internacional, entonces pues ahí testeamos directo a quién le habla, ¿no? Camila es italiano-colombiana, yo soy peruana originalmente, tenemos gente mexicana, gente española, ¿no? Entonces, eh, creo que es una mezcla de eso que te decía, como autenticidad local, las voces, ¿no? Quién está contando la historia, pues son siempre talento idealmente talento del país donde se genera el proyecto. Y luego esta mirada que es un poco por qué lo estamos haciendo, por qué se vería, ¿no? ¿Por qué ahora, por qué es relevante para alguna audiencia en este momento ver algo así? Y creo que en ese sentido el contenido latino puede volar muchísimo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay series que están teniendo muchísimo éxito. Yo creo que el melodrama, que es un género que nos identifica bastante a este lado del mundo, es algo que se está modernizando y se está utilizando también para generar audiencias fuera de Latinoamérica y eso está buenísimo. Nosotros nos parece genial y somos
totalmente pro utilizar el melodrama de otras maneras para contar historias. Sin embargo, también nos parece peligroso que la región sea identificada solo con un género, ¿no? Entonces, siempre andamos luchando para que las voces en español también puedan tener una diversidad y un juego en diversos géneros, ¿no? Que no sean necesariamente el melodrama. Saltando a Estados Unidos, la comunidad latina realmente es muy diversa en términos demográficos. Es un melting pot realmente. El poder adquisitivo de los latinos es altísimo, sus intereses son muy diversos. ¿Cómo están atendiendo a esta audiencia en medio de esa gran diversidad que presentan los latinos en Estados Unidos? Esto es justo como un reto a muchos niveles, porque como bien dices, no es algo homogéneo partiendo desde el idioma, ¿no? Hay ser latinex o latine, como quieras llamarle, aquí hay varios términos que se utilizan. No sé, los second generation, third generation se identifican con la cultura, pero no hablan español muchas veces, ¿no? Su primer idioma es el inglés. Entonces, es este misterio de lo latinex, que es como cómo le hablas, ¿no? A un grupo de personas tan diverso. Nosotros una vez más creemos que tiene que ver con qué historia estás contando. Tratamos de evitar, a veces no es posible y también a veces si nos llega un gran proyecto lo vamos a tomar igual, pero tratamos de evitar un poco los lugares comunes que se asocian, que son la inmigración como el border crossing, ¿no? O gentrification y esas cosas que se asocian directamente, es como que parece que el 90% de series que tienen que ver con Latinx va con eso, ¿no? Entonces nosotros intentamos el camino contrario, que es contar una historia que nos emocione contar por alguna razón y el protagonista o la protagonista o los protagonistas, it happens que son Latinx, ¿no? O sea, es como, no se trata de ser Latinx, sino de cómo le damos visibilidad, pero con historias pues, absolutamente universales, ¿no? Sí, hablando el proceso creativo en términos de la narrativa de lo que producen, ¿verdad? Y te hablo por experiencia personal. Yo últimamente me estoy volviendo, tengo como la retención de un goldfish, ¿verdad? O sea, últimamente como que las producciones, entre más largas sean, no me recomendaron hace un par de semanas por Netflix y me di cuenta que eran 5 temporadas de 12 capítulos. Entonces, no, o sea, ya me di cuenta, ay, no, eso no no quiero dedicarme y comprometerme a tanto tiempo. Sin embargo, me dio otra que me recomendaron que era una serie limitada de 4 episodios. La senté, binge-watched, delicioso, espectacular. Parece que eso está siendo una tendencia. Sí hay lugar para la telenovela de 200 capítulos, ¿verdad? Particularmente en América Latina, eso todavía hay audiencia de eso, pero también está pasando como pasa conmigo. La audiencia quiere contenido más corto, más rápido, más dinámico. ¿Consideras que eso es así en términos de lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo están abordando esa parte creativa en términos narrativos? Sí, nosotros tendemos a hacer cosas cortas, ¿no? O sea, 200 capítulos no nos metemos, pero ni locas. Porque es muy difícil sostener la calidad durante tantos capítulos, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a hacer proyectos de 8 a 10 capítulos máximo. Tenemos un proyecto ahorita, por ejemplo, de 5 capítulos de 20 minutos cada capítulo, es muy chiquitito, ¿no? Entonces, en realidad nos movemos un poco. Nuestro proyecto con más capítulos creo que tiene 15, que es así como nuestro proyecto enorme. Entonces, sí creo que hay una tendencia, sobre todo porque te permite a nivel narrativo ser muchísimo más contundente, ¿no? O sea, creo que el enemigo de la narrativa es justamente extender los capítulos y tener que echar como agua, decían antes, ¿no? De cómo hacemos que esto se extienda, versus ahora que es como cuanto más concentrado está y se cuenta lo que se tiene que contar en el tiempo que se tiene que contar, creo que esa es una libertad maravillosa que pues ha venido con los streamers, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los retos en ese sentido? Porque estamos tan acostumbrados a dilatar las narrativas, ¿verdad? El primer beso en una novela se da a los 50 capítulos, ¿verdad? Pero ahora las historias son mucho más condensadas y parece que en medio de tantas opciones que tiene el televidente, es tan imperativo atraparlo enseguida y captarlo con esos primeros minutos de esa producción.
Háblame un poco acerca de eso. Ustedes están trabajando con formatos cortos. ¿Cuáles son los retos ahí? ¿Cómo hacen para elaborar creativamente un argumento que enganche enseguida al televidente? Creo que hay uno de los retos es el equilibrio entre saber que tienes que atrapar a la audiencia, digamos, pero también la confianza para dar, o sea, que no sea tan, porque también sucede a veces que por este afán único de atrapar a las audiencias se hacen materiales que son como frenéticos, ¿no? Y al final ya parecen un poco formulaicos y tampoco te terminan de atrapar porque ya lo has visto 200.000 veces y es como... "Bleh". Yo creo que el camino no es tanto pensar desesperadamente que hay que atrapar a las audiencias, sino confiar mucho en la historia que estás contando, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo? Y ahí sí ser estratégico en decir, bueno, qué es lo que estamos ofreciendo? De repente lo que estamos ofreciendo es una serie con mucho ritmo, que es como tiene, ¿sabes? Escenas de acción y no sé qué. Bueno, pues eso es lo que le tienes que decir al espectador. Y si quieres venir a ver esto, esto va de acá, ¿no? O sea, es como ser claro lo antes posible, creo que. Y si estás haciendo una serie que es más de personajes, más intimista, más pequeña, no engañarlo poniéndole al inicio, o sea, es una explosión enorme que en realidad es puro truco, porque al final de eso no va tu serie, ¿no? Entonces Ujú. tratamos de encontrar ese equilibrio entre, ¿sabes? Como cada proyecto tiene su propio hook, ¿no? Su propio enganche con la audiencia. Y tratamos de encontrar cuál es ese hook para que encuentre su audiencia también, ¿no? Porque la gente encuentra lo que quiere ver finalmente. Un poco eso. Sí. Saltando al tema de la diversidad y la inclusión, es algo que se ha venido fomentando mucho en los últimos años en todo sentido y el ámbito de medios y entretenimiento no es la excepción. Cuéntame un poco acerca de cómo está trabajando The Immigrant en ese sentido para que las voces de todos sean escuchadas. Creo que es un momento en ese sentido súper bonito, ¿no? Porque antes como no había tanta conciencia, creo, de inclusión, creo que, pues, nosotras, por ejemplo, una cosa que hacemos muy activamente es, si bien trabajamos con talento muy establecido, también buscamos voces muy, muy nuevas, muy jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta película que te comentaba, Adolfo, es una película de una first time director que no tenía nada hecho antes que un par de cortometrajes, ¿no? Y leímos el guión y nos pareció muy lindo y le propusimos producírsela y acompañarla, ¿no? En el proceso de su primera película. Entonces, por ejemplo, esa es una voz, es una chica mexicana muy joven que pues está bueno que el talento encuentre ventanas, ¿no? Para que se exponga al mundo. Entonces, eso es una cosa que hacemos muy activamente. Otra cosa que intentamos hacer es también dentro del contenido eh, tratar de encontrar los propios biases que tenemos o los de los creadores y tratar de hacer un filtro para, en la medida de lo posible, pues seguramente, sabes, se nos pasarán muchos, pero tratamos de como no perpetuar como preconceptos o prejuicios o cosas o sistemas con los que ya no estamos tan de acuerdo y que justamente la sociedad está también moviéndose hacia otro lugar. Entonces, desde el contenido y desde a quién le damos acceso, ¿no? Nosotros creemos firmemente que trabajar, o sea, tener talento nuevo es igual de importante que tener talento establecido en los proyectos, ¿no? Y también lo que hacemos es hacerles, por ejemplo, si hay un proyecto que queremos tomar para el slate de desarrollo, pero la creadora o el creador no tiene como suficiente experiencia, entonces los machamos con alguien que ya tenga más experiencia y hacemos duplas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacemos. Sí, bueno, ya para terminar, bueno, se viene, ya estamos prácticamente fuera de la pandemia, ya se puede decir, largely out of the pandemic, ¿verdad? Siguen habiendo parches aquí y allá, en los países son diferentes, ya la gente está asumiendo un ámbito más de normalidad y las cosas están nuevamente, la maquinaria se empieza a mover nuevamente. Con ello viene la visión del futuro para este 2023 a corto y a mediano plazo. Háblame un poco sobre los planes, sobre los proyectos de la compañía en este 2023, incluso de cara a 2024, porque bueno, las producciones se dilatan y hay toda serie de elementos ahí. Cuéntame un poco en qué van a estar trabajando particularmente en este año.
Pues mira, yo espero que el 2023 salgan las dos series que tenemos en postproducción ahorita. Una se llama Yellow y es para Lionsgate Plus. Esa es la pequeñita que te decía, es un road trip muy zafado, muy divertido, es una serie muy particular, muy original. Y el otro proyecto lo tenemos con VIX Plus, que se llama Ella Camina Sola. Es un proyecto precioso de Adriana Pelusi, que es una de las escritoras más establecidas de México. Es un proyecto muy bonito que creemos que puede generar un público ahí interesado. Y luego tenemos, entrando a producción, tenemos dos producciones este año en México. Estamos arrancando una pronto, pero de esa no se anunció nada todavía, entonces no te puedo contar tanto Ujú, detalle, ujú. ninguna de esas dos. Y tenemos dos producciones que estamos abriendo en España, una hacia finales de este año y la otra ya para el 2024, creemos que va a ser. Y no te puedo contar muchísimo sobre esos proyectos tampoco, porque pues nada se anuncia todavía, pero sí te puedo decir que son con dos directores maravillosos españoles, uno es Javier Fesser y la otra directora es Ginesta Guindal, ambos con mucha experiencia, muy queridos, muy talentosos, y pues nosotros estamos emocionadísimas de poder trabajar con ellos. Fantástico. Silvana, no me queda más que agradecerte. De verdad ha sido un inmenso placer. Gracias por tu tiempo, por tu generoso tiempo y de verdad deseándote éxitos para todo lo que resta de este 2023 que estamos comenzando. Y yo sé que escucharemos más novedades de The Immigrant en este 2023. Así es que nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Muchísima suerte.